Good morning, Cornerstone. Buenos días, We're Cornerstone. happy that you're joining us today. Felices de que estén con nosotros hoy. We're happy that there are people here this morning. También estamos felices de que haya gente aquí esta mañana. And those who are watching from home, we welcome you. Y a aquellos que nos miran en línea, le damos la bienvenida. Please let us know that you're watching Déjenos saber que nos están mirando, by making a comment below. haciendo un comentario. Today's topic is how to attract the favor of God. El tópico de hoy es cómo atraer el favor de Dios. We're going to give you probably one of the most important principles in the Bible. Hoy le vamos a dar uno de los principales principios de la I Biblia. remember when I was a new Christian, Recuerdo cuando era un cristiano nuevo, I decided that what I wanted the most in my life decidí que lo que quería más en mi vida was for God to be happy with me era que Dios estuviera feliz so conmigo, that I could have the favor of God in my life. para yo poder tener el favor de Dios en mi vida. That came above my friends, Eso estaba por encima de mis amigos, above my own plans. por encima de aún mis propios planes. And I never imagined that I would be a pastor one day, Y nunca me imaginé que iba a ser un pastor un día, but I wanted the favor of God in my life pero sí quería el favor de Dios en mi vida, more than anything else. más que cualquier otra cosa. And after almost 40 years, Y casi 40 años, I wish somebody would have taught me this before, que hubiese querido que alguien me hubiese enseñado esto. but it's in the Word of God, Está en la palabra de Dios. and I know that it will be a blessing to your life. Y sé que va a ser de bendición a sus vidas. Let's pray. Oremos. Father, today we thank you Padre, hoy te damos gracias for each and every person that's here. por cada una de las personas que están aquí, But we know your presence is here. pero sabemos que tu presencia está aquí. So speak to your people Háblale a tu pueblo and teach us your principles y enséñanos tus so principios that we may live our lives in a way that's pleasing to you. para que podamos vivir nuestra vida de una manera que te plazca a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos dicen, Amen. Amén. Amen. We'll begin our study in 1 Samuel chapter 2. vamos a iniciar nuestro estudio en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel chapter 2 1 Samuel capítulo 2, and verse 30. versículo 30. 1 Samuel chapter 2 and verse 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Therefore the Lord God of Israel declares, I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. But now the Lord declares, Mas ahora ha dicho Jehová, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me will be lightly esteemed. nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. How many know that God has a right to change his mind? ¿Cuántos saben que Dios tiene el derecho de cambiar de opinión? We have little books now in the Christian bookstore. Nosotros tenemos pequeños libros en las librerías, Promises of God. las promesas de Dios. And we buy those little books. Y nosotros compramos estos libros And we use it like the horoscope. y lo usamos como si fuera un Well, horóscopo. we don't, but some Christians do. Algunos cristianos hacen eso And they look up for a different promise for whatever problem they have. y buscan una promesa para el problema que tienen, But they forget something important. pero se olvidan de algo That importante, every promise of God in the Bible que cada promesa de Dios en la Biblia is conditional. tiene una condición. You can't just buy a book and repeat it. Usted no puede comprar un libro y solamente repetirlo. God is not a computer. Dios no es una computadora. And even if God said something, Y aun si Dios ha dicho algo, how many have received a word from God? ¿cuántos han recibido una palabra de A Dios? prophetic word from Una God. palabra profética de If Dios. you haven't, come on Friday nights. Si usted no la ha recibido, venga los viernes en la noche. God is always speaking promises and potential. Dios siempre está hablando promesas y potenciales. But I want to tell you today something surprising. Le voy a decir algo sorprendente en el día de That hoy. even if God has spoken something to your life, Que aún Dios haber hablado algo a su vida, He can change His mind. Él puede cambiar de opinión. And that's what we see here. Y esto es lo que vemos aquí. And God Himself admits it. Y Dios mismo lo admite. I know I said this, Yo sé que dije esto, but now, pero ahora no way. no lo voy a hacer. That's strong teaching. Y eso es una enseñanza fuerte. And what we learn is that honor
is an essential key. Y aprendemos que la honra es una llave esencial. This is what we're sharing today. Es lo que vamos a compartir este We're día. giving a key Estamos dando una llave so that you can receive from God para que puedan recibir de Dios power and glory poder y gloria that can change your life. que puede cambiar sus vidas. And that key is called honor. Y esa llave se llama honra. And for this reason, the devil comes and fights against it. Y por esa razón el diablo viene y pelea en contra de He eso. tries to eliminate it from our culture Trata de eliminarlo de nuestra cultura. and in our mentality today. Y en la mentalidad nuestra de hoy en día, It's not a mentality of honor. no es una mentalidad de dar honra. So we see the enemy is being successful in destroying a culture of honor. Entonces vemos cómo el diablo tiene éxito destruyendo la mentalidad de honra, Because honor brings great rewards. porque la honra trae recompensa, Rewards that God desires for you to have in your life today. recompensas que Dios quiere que usted tenga el día de hoy. And so what we see in our culture Lo que vemos en nuestra cultura is everything against honoring your parents. es todo aquello que está en contra de honrar a sus padres. Everything against honoring the leaders that God has raised up and established. Todo lo que está en contra de darle honra a los líderes que Dios ha puesto. People are disrespectful La gente es irrespetuosa and they don't honor others. y no le dan honra a otros. And this is a result of this spiritual battle. Y este es el resultado de esta batalla espiritual. And it bleeds into the family. Y eso sangra hacia la familia. And it also enters and affects the church. Y también entra y afecta a la iglesia. We live in a free country. Vivimos en un país Everybody libre. has a right to their own opinion. Todos tienen libertad de su propia opinión. If I feel it's good for me, then it's good for me. Si yo siento que esto es bueno para mí, entonces es bueno para It mí. doesn't matter what the Bible says. No importa lo que la Biblia diga. Everything is relative. Todo es relativo. But we're going to see that honor is a problem. Pero vamos a ver que la honra es un problema. When we don't understand it, Cuando no la entendemos, we don't receive the favor of God. no recibimos el favor de Dios. When we understand it and practice it, Cuando lo entendemos y la practicamos, doors open las puertas se abren to bring blessing to our life. para traer bendiciones a nuestras vidas. In the Bible, we see three different levels of honor. En la Biblia vemos 3 niveles de honra. There's three levels of the rewards that are received when we honor. 3 niveles de las recompensas que recibimos cuando damos honra. There's the full reward Está la recompensa completa for those who value and respect others. para aquellos que valoran y respetan a los demás. There's a partial reward Hay una recompensa parcial for those who are selective on how they honor other people. para aquellos que son selectivos a cómo honran a otras personas. And then there is a no reward Y hay una de no recompensa for those who treat God para aquellos que tratan a Dios and His creation y su creación with indifference. con indiferencia. In Genesis chapter 15, En Génesis capítulo you 15, don't have to go there, no tienen que ir ahí, but God told Abraham, Dios le dijo a Abraham, your reward shall be very great. tu recompensa será grande. He spoke that to Abraham. Le habló esto a How Abraham. many know our God is a God of rewards? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de recompensa? God is not looking for a way to reward you. Dios no está buscando una manera de recompensarte. His rewards come. Sus recompensas vienen, They're automatic. son automáticas, They've been declared already. han sido declaradas ya. He's just waiting for you to get in the right place. Dios solo está esperando que tú te posiciones en el lugar correcto. And he told Abraham, Y él le dijo a Abraham, I see your heart. yo veo tu I corazón, know you're going to do my will. yo sé que tú vas a hacer mi voluntad, Don't be afraid. no tengas miedo. Your reward shall be very great. Tu recompensa será grande. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11 it says that He, God, is a rewarder of those who seek Him. dice que Dios es el que da la recompensa a aquel que lo busca. How many are seeking God ¿Cuánto today? están buscando a Dios hoy? You're going to receive a reward Ustedes van a recibir una recompensa because you didn't go to the beach today. porque ustedes no fueron a la playa hoy. Tell the person next to you, I'm glad you didn't go to the beach. Dígale al que está a su lado, estoy contento que no te fuiste para la playa. Amen. You're seeking God. Tú estás buscando a Dios. You're not going to church. Tú no estás yendo a la iglesia. You're seeking Tú estás God. buscando a Dios.
And God is a rewarder of those who seek him. Y Dios recompensa a aquellos que le buscan. Turn with me to John chapter 2. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, 2 John. segunda de Juan, 2 John 8. segunda de Juan 8. When John wrote this, he was getting old. Cuando Juan escribió esto, ya le estaba un poco mayor, He was being very careful with his words. estaba siendo cuidadoso con sus palabras. He wanted to make every word count. Quería que cada palabra tuviera significado. And I want you to read with me what he said. Y quiero que lean conmigo lo que dijo. 2 John. Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 2. Ese es San Juan, yo no dije eso. Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 2. No, yo dije capítulo 2 tampoco. Oh, you- 2 John, verse 8. There's only one chapter. Oh, segunda de Juan 1:8. Aprendan sus Biblias. 2 John, verse 8, because there's only one chapter. Segunda de Juan 1:8. And these words are powerful words. Y estas son palabras poderosas. He said, watch yourselves Él dijo, cuídense that you do not lose what we have accomplished, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, that you may receive a full reward. sino que recibáis galardón completo. Say with me, full reward. Diga galardón completo. Full reward. Galardón I completo. want you to learn English. I want you to learn English. Quiero que aprendan inglés. Full Full reward. reward. Da un aplauso al Señor este día, amen. This grandfather John, Este abuelo Juan, this marvelous apostle, este maravilloso apóstol, I'm sure it was hard for him to write. sé que le daba trabajo escribir. He didn't have glasses like Joelito, No tenía lentes como Joelito. and he wrote very carefully Y él escribía cuidadosamente advice to the church. consejos a la iglesia. And he said, I'm only going to write one chapter. Y solamente voy a escribir un libro, dijo. Watch yourselves Cuídense that you do not lose what we have accomplished, para que no pierdan lo que hemos trabajado, but that you may receive the full reward. sino que reciban el galardón completo. Say with me, God is a rewarder. Digan, Dios es un galardonador. God is a rewarder. Dios es galardonador. That's what we're learning today. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. In Psalm 19, En el Salmo 19 it talks about the word of God, habla de la palabra de Dios. and it says, when you keep the word of God, there is great reward. Dice que cuando cumplimos con la palabra de Dios hay gran galardón. How many want a great reward from ¿Cuántos God? quieren un gran galardón de Dios? Learn the word of God Aprendamos la palabra de and keep Dios the word of y God, mantengamos la and you palabra will de have a Dios. great Y reward. ustedes tendrán gran galardón. Oh, I believe in God. Yo creo en Dios. I don't like to study the Es Bible. que no me gusta estudiar la Biblia. Learn the Bible. Aprenda la Biblia. Because when you learn it and you keep it, you get a great reward. Porque cuando la aprenden y la hacen, reciben gran galardón. I like to give rewards to my children. A mí me gusta darle premios a mis hijos. And it brings me great joy. Me trae gran satisfacción. But only when they deserve it. Solo cuando lo merecen. Because if you reward your children Porque si le dan premio a sus hijos with everything they want, con todo lo que ellos and quieren they don't learn to earn the reward, y no aprenden a ganarse el then galardón, when they get older, entonces cuando ya sean mayores they won't go to church, no van a ir a la they iglesia, won't seek God, no van a buscar a and Dios, they'll miss out on the favor of God. entonces se pierden el favor de Dios. Every reward Cada recompensa has to be conditional. tiene que tener una It's condición. not just because you love your children. No es solamente porque usted ama a sus hijos, It's not just because you're a good father. no porque sea un buen padre, We're teaching them something. le estamos enseñando algo. There's a reward Hay una recompensa when you do
this or that, cuando haces esto o when lo you walk in otro, obedience, cuando caminas en obediencia and when you honor your y parents. cuando le das honra a tus padres. The only commandment with a blessing El único mandamiento con promesa, is thou shalt honor your father and your mother, honra a tu padre y a tu madre, that your days will be long upon the para earth. que tenga larga vida en la tierra. Amen. And in the ministry of Jesus, En el ministerio de Jesús, we see that some of his followers received a full reward, vemos que algunos de sus seguidores recibieron un galardón completo, some received a partial reward, otros recibieron un galardón parcial and some of his followers y algunos de sus seguidores received no reward. no recibieron ningún galardón. In Mark chapter 6, En Marcos capítulo it says 6 that Jesus was going to the city, dice que Jesús iba a la ciudad, verse 1. versículo 1, And you know, there was an atmosphere of readiness and expectation of the Messiah. había una expectativa de la venida del Mesías. They were all like talking about the Messiah, Todos hablaban del Mesías and they were all expecting y it. todos lo And esperaban they were talking that maybe Jesus was the Messiah, y estaban hablando que tal vez Jesús era el Mesías because they knew what the prophets said. porque sabían lo que el profeta había And dicho. so maybe Jesus was the Messiah. Entonces Jesús tal vez era el And Mesías. so as Jesus was coming to the city, Entonces cuando Jesús se acercaba a la ciudad, his city, su ciudad, what city are you from? ¿de qué ciudad eres tú? How many from Pinar del Río? ¿Cuántos son de Pinar del Río? Hallelujah. That's the best city in Cuba. Esta es la mejor ciudad de Cuba. Great things have come out of there. Grandes cosas han salido de ahí. Where was Jesus from? ¿De dónde era Jesús? What was his town? ¿Cuál era su ciudad? Bible trivia. Una, Carmencita, tú debes saber esto. un concurso. ¿De dónde? ¿De Belén? Él nació allí en Belén, pero ¿dónde vivía? En Nazaret, right? So, él vivía en Nazaret. He lived in Nazareth. Very good. Ella creció en la iglesia. Claro que tú sabes, yo nací allí. No, yo nací y me crié en Pinar del Río hasta los 3 años. Y los últimos, no sé, 60 y pico aquí. No importa. Verse 1. Versículo 1. Jesus went out from there and came to his hometown, and his disciples followed him. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. And when Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many listeners were astonished, saying, "Where did this man get these things? And what is this wisdom given to him, and such miracles as these performed by his hands?" Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. And others said, "Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Y otros decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Say with me, familiarity. Diga conmigo familiaridad. The greatest damage El peor daño in the church en la iglesia is familiarity. es la familiaridad. Isn't this Jesus? Este no es Jesús, The one we saw grow up around us? el que creció aquí con nosotros, James' brother? con el hermano Santiago. We know his sisters too. ¿No conocemos nosotros sus How hermanas? many know Jesus has sisters? ¿Cuántos saben que Jesús tenía hermanas? I didn't know he has sisters Yo no sabía que él tenía hermanas until I started reading the Bible. hasta que empecé a leer la Biblia. How many know it's good to read the Bible? ¿Cuántos saben que es bueno leer la Biblia? Religiosity does not let you read the Bible. La religiosidad no te deja leer la Listen, Biblia. if you have no desire to read the Bible, Si no tienes ningún deseo de leer la if you Biblia, have no interest on coming on Wednesday nights, si no tiene interés de venir los miércoles en la if noche, nobody has ever sat down with you and discipled you, y si nadie nunca se ha sentado contigo y te ha discipulado, then I need to pray for you. entonces tengo que orar por ti. You need deliverance from a religious spirit. Tú tienes que ser liberado de un espíritu de religiosidad. You think you don't need the Word of God. Tú crees que no necesitas la palabra de Dios. See me after the service. Búscame después del servicio. Verse 5. Versículo 5.
Well, actually, verse 4. Versículo 4. And Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and among his own relatives and in his own household. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Here's what Jesus said. Ready? Esto fue lo que Jesús dijo. ¿Están listos? When I go to my town, Cuando yo voy a mi ciudad, God can't use me. Dios no me puede usar. When I'm with my family, Cuando yo estoy con mi familia, God can't use me. Dios no me puede usar. Not because God has a problem, No porque Dios tenga un problema, but because of familiarity. sino por la familiaridad. Say with me, familiarity. Diga conmigo, familiaridad. Don't let that spirit touch your heart. No dejen que ese espíritu toque su And corazón. this is a happy church. Y esto es una iglesia alegre. We're always laughing. Siempre nos estamos riendo. We're having fun. Estamos It's divirtiéndonos. wonderful to serve God together. Es maravilloso servir a Dios But todos be juntos. very careful. Pero tenga mucho cuidado. The day that you become too familiar El día que usted se sienta muy familiar with the pastors in this church con los pastores de esta iglesia, because you feel they're like family, porque usted siente que son como familia, God will stop speaking to you entonces Dios le deja de hablar through the pastors. a través de los pastores. When they pray, nothing's going to happen. Cuando oran, nada sucede. They will not be able to prophesy to your No van life a tener la habilidad de profetizarle ese día because of familiarity. por el problema de la familiaridad. The problem wasn't Jesus. El problema no era Jesús. Verse 5. Versículo 5. And he could do no miracles there. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Did you read that before? ¿Ustedes habían leído eso antes? Did Jesus really go to a place ¿Verdaderamente fue Jesús a un lugar where he could not do miracles? donde él no pudo hacer milagros? Yes, he did. ¿Sí? Why? ¿Por qué? Familiarity. Por la familiaridad. He could do no miracles. No pudo hacer ningún milagro, Except he laid his hands on a few sick people excepto que impuso sus manos en algunos enfermos and healed them. y sanaron. And he wondered at their unbelief. Y se maravilló de su poca fe. He did some little miracles. Él solamente hizo unos pocos Oh, milagros. Pastor Jesus, I have migraine headaches. Ay, Pastor Jesús, yo tengo un pequeño migraña I need tires for my car. y necesito llantas para mi carro. Little miracles. Pequeños milagros. But no blind eyes being opened. Pero ningún ciego vio. None of the big miracles that we see in the Gospels. Ninguno de los milagros que vemos en But el Jesus Evangelio. Christ, the Son of God, Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, with the power and the anointing of the Holy Spirit, con el poder y la unción del Espíritu he Santo, could do no miracles no pudo hacer ningún milagro because of their unbelief. por su falta de credulidad. Because they saw him when he was a little boy. Porque ellos lo vieron cuando era un niño. It didn't say he wouldn't do any miracles, Él no dice que él no haría ningún milagro, but that he could not do sino que no lo pudo hacer many miracles. ningún milagro. He was restrained. Él estaba restringido. This was just Jesus? Este era Jesús. Who does he think he is? ¿Quién se cree que es? He was on my son's baseball team. Él estaba en el equipo de béisbol de mi hijo. He built the dining room table that we eat on. Él fue el que hizo la mesa del comedor donde comemos. But he came Pero él vino to that town, a esa ciudad, but not in the way that they were expecting. pero no de la manera que ellos esperaban. Say with me, expectations. Digan conmigo expectativa. You're learning two new words today. Están aprendiendo dos palabras: Familiarity familiaridad and expectations. y expectativa. Say with me, familiarity. Diga conmigo familiaridad. Now say with me, expectations. Ahora diga expectativa. How many know that we all have expectations? ¿Cuántos saben que todos tenemos expectativas? We expect certain things. Nosotros esperamos cosas. We expect Pastor Rubiajo to behave in a certain way. Nosotros esperamos que el pastorajo se comporte de cierta They manera. say he's a man of God. Dicen que él es un hombre de Dios. Let's see if he meets my expectations. Vamos a ver si él cumple con mis expectativas. And if he doesn't, Y si no lo hace, puf, I can't receive anything from no him. puedo recibir nada de usted. Jesus came Jesús vino to his own town, a su propia ciudad, to his own family, a su propia familia, but they expected him to come in a different way. pero ellos esperaban que él llegara de una manera He diferente. looked just like a normal man. Él parecía un hombre normal. There wasn't
glory and light coming No from his había body. gloria ni luces saliendo de There él. weren't angels No around him. habían ángeles alrededor de él. And so they did not honor him. Entonces no le dieron honra. They did not honor him. No le dieron honra. What does honor mean? ¿Qué significa honra? It comes from a Greek word, timai. Viene de una palabra griega, It timai. means to value something. Quiere decir darle valor a algo. Like if you have something made out of gold, Si usted tiene algo hecho de oro, you value that. usted le da valor. And the opposite is to treat something as common, Y lo opuesto es tratar algo como común, of no value. de ningún valor. You don't respect it too much because it's not very valuable. No lo respeta mucho porque no tiene mucho valor. But honor can be displayed in our actions. Pero la honra se manifiesta en nuestras acciones. It can be manifested in our words. Se manifiesta en nuestras It is palabras. manifested in our thinking. Se manifiesta en la forma en que pensamos. But true honor, Pero la verdadera the honra, one that God is looking for, la que Dios está buscando, comes from our heart. viene del corazón. I was worshiping here in the morning. Estaba adorando aquí en la mañana. Elias and Stefan were with me. Elías y Esteban estaban conmigo. And I said, stand up, we're singing. Y le dije, párense, estamos And cantando. they stood up and they're looking at me. Y ellos se pararon y me estaban mirando. And they're dancing. Y estaban And danzando. they're clapping. Y estaban aplaudiendo. And Esteban sits down. Y Esteban se sentó. I said, Esteban, stand up. Y le digo, Esteban, párate. He said, why do I have to stand up? Y me dice, ¿por qué tengo que pararme? I said, because we're singing to God. Y le dije, porque estamos cantándole a Dios. How many here have ever been to court? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en una corte? Yeah. I hope you haven't, but Espero que no hayan estado. I've been to court several times. Pero yo he ido a la corte varias veces. Nothing criminal. Nada criminal. Nothing criminal. And everybody's waiting in the court. Todos esperan en una corte. And when the judge walks in, Y cuando entra el juez, everybody stands up. todos se ponen de pie. Say with me, honor. Digan conmigo, honra. Esteban goes, ¿y por qué me tengo que parar? And Esteban goes, why do I have to stand up? Porque estamos cantándole a Papá Dios. Because we're singing to God. So he stands up Entonces él se para y mira para arriba. así, y mira para arriba y empezó a cantar otra vez. y empezó a cantar de nuevo. We have to teach our children We need to teach our children to honor God, to honor God, honrar a Dios. a honrar a Dios. We have to teach our children Tenemos que enseñar a nuestros hijos to honor their parents. a honrar a sus padres. Sometimes I go by my parents' house Algunas veces paso por la casa de mis padres with my kids con mis hijos to drop something off. a llevarles algo And we're in a hurry. y a veces estamos apurados And I stop the car y paro el automóvil and I said, everybody out of the car. y le digo a todos salgan del carro, Go inside and say hello to your grandparents. vayan y saluden a sus Oh, abuelos. Dad, I took my shoes off. Ay, me dicen, ay, ya yo me quité los zapatos. Oh, Dad, I'm tired. Y me dicen, estoy Oh, Dad, cansado. we're going to be late for the movie. O tal vez me dicen, papá, pero vamos a llegar tarde al cine. Get out of the car Salgan del carro and go inside right now. y vayan adentro ahora I'm mismo. teaching them honor. Le estoy enseñando honra. The parents have to teach that. Los padres tenemos que enseñar esto. We have to teach our kids by our example. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro In ejemplo. Isaiah 29:13, En Isaías capítulo 29, versículo 13, the Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." el Señor dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. They honor me with their lips only, Me alaban solo con sus labios, but their hearts are far from me. pero sus corazones están lejos de mí. Honor comes from the heart. La honra viene del corazón, It flows from the fear of God. viene del temor al Señor. When Jesus was treated as a common person, Cuando Jesús fue tratado como un hombre común, as a regular man, como un hombre regular, didn't meet their expectations, él no cumplió con sus expectativas. he did very few miracles. Él hizo muy pocos milagros. Why? ¿Por qué? Because of honor. Por la honra. Say with me, honor. Diga honra. They held honor. Ellos They did not no, honor him. ellos no le dieron honra. Wow. How many are receiving this morning? ¿Cuántos están recibiendo esta mañana?
These are powerful principles that God's people need to learn. Estos son principios poderosos que el pueblo de Dios tiene que recibir. In Luke En el libro de Lucas, chapter 5, capítulo 5, you don't have to go there. no tienen que ir ahí. I'm trying to make this short. Estoy tratando de que sea corto. Jesus was preaching in a big house. Jesús estaba predicando en una casa bien Maybe grande. 200 or 300 people were in that house. Probablemente habían 200 o 300 personas en ese lugar. It says there was a great multitude there. Dice que había una gran multitud allí. There was preachers and teachers there. Habían predicadores y maestros allí. Jesus was teaching the teachers. Jesús estaba enseñando a los He was maestros. preaching to the preachers. Él estaba predicando a los predicadores. And the Bible says in Luke 5 that the power of God to heal was there. Y la Biblia dice en Lucas 5 que el poder de Dios para sanar estaba ahí. Listen, God never wastes anything. Dios nunca malgasta nada. If he sent the power of God to heal to a house Si Él manda el poder para sanar a una casa through Jesus, a través de Jesús, it means that there were people there that needed healing. eso quiere decir que había gente ahí que necesitaban la sanidad. We don't know how many were sick. No sabemos cuántos estaban enfermos, Maybe only 10. tal vez solo 10. And the power of the Lord, Y el poder de it says, Dios was there to heal them, estaba ahí para sanarles. and none were healed. Y ninguno fueron sanos. It wasn't until another group of men came, No fue hasta que otro grupo de hombres llegaron, but they couldn't get in because the house was so full. pero no podían entrar porque la casa estaba muy empaquetada. And they took a paralyzed man and they went on the roof with him. Y tomaron a un paralítico y subieron al techo And they lowered him down through the roof. How many remember that y story? lo bajaron por el techo. We need friends like that. Nosotros necesitamos amigos así. They see that we're not blessed. Ven que no estamos bendecidos. They see that we're not living the abundant life. Ven que no estamos viviendo la vida abundante. They see that we're stressed Ven que estamos estresados and we can't help ourselves. y que no nos podemos ayudar a nosotros And they mismos. say, "Come with Y me. dicen, vengan conmigo. You have to go to my church." Tienes que venir conmigo a la I iglesia. don't want to go. Yo no quiero ir. No, because you're paralyzed. No quieres ir porque estás The paralítico. devil has you El paralyzed. diablo te tiene Come paralizado. with me. Ven conmigo. They took him to the roof. Y lo subieron al techo They lowered him down. y lo bajaron. And when Jesus saw their faith, Y cuando Jesús vio su fe, Jesus said, "Your sins are forgiven." le dijo, tus pecados son perdonados. And there were teachers in that group, Y habían maestros en ese grupo and they were thinking, y estaban pensando, "Who is this guy that can forgive ¿y sins?" quién es este que se cree que puede perdonar pecados? They didn't say it. Ellos no lo dijeron, They thought it. ellos solamente lo pensaron. But the Bible says Jesus perceived their thoughts. Pero la Biblia dice que Jesús se apercibió de sus pensamientos. Let me ask you a question today. Déjame hacerle una pregunta hoy. You know Jesus can read your thoughts. ¿Sabe que Jesús puede leer tus pensamientos? 300 people. 300 personas. Nobody was talking, Nadie hablaba, but everybody was talking pero todos hablaban because he could read their thoughts. porque Él podía leer sus pensamientos. And some of them said, "Wow, this was great. This man's sins were forgiven." Algunos decían, qué maravilloso, los pecados de este hombre le fueron perdonados. Some maybe were saying, "Wow, that's awesome that the Messiah did this." Y algunos tal vez decían, esto es maravilloso que el Mesías hizo eso. But the ones that Jesus noticed Pero los que Jesús le prestó atención were the negative thoughts, fueron los pensamientos the negativos, familiarity, la familiaridad. because they were thinking, "Who is this guy?" Porque ellos estaban pensando, ¿y este quién es? And then there's one more thing I want to tell you. Y hay otra cosa que quiero decirles. I don't want to not say this today. No quiero dejar de decir esto hoy. Jesus can read your thoughts, Jesús puede leer tus pensamientos, but the devil cannot read your thoughts. pero el diablo no puede leer tus pensamientos. I want to make that clear. Quiero aclarar esto. That's why the Bible puts so much emphasis on our words. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en nuestras palabras. Be careful how you speak, Ten cuidado como tú hablas. not because
if you say the wrong thing, you're going to be cursed. No porque cuando digas la cosa equivocada vas a estar con una maldición. Let me tell you something. There are people in the Bible Hay gente en la Biblia that said the wrong thing. que dijeron las cosas And I equivocadas said, God, strike them down with lightning. y dijeron, Señor, pártelos con un rayo. And God did not strike them down. Y Dios no los partió con un rayo, He blessed them, sino que los bendijo. but they said the wrong thing Pero dijeron las cosas equivocadas in ignorance. en ignorancia. So it's not like you're going to say the wrong thing No es como que usted va a decir la cosa equivocada and you bring a curse. y usted va a traer una That's not in the maldición. Bible. Eso no está en la Biblia. I had one friend, she was a Christian, Yo tenía una amiga, era cristiana, from one of these name it, claim it churches. Name it, claim it churches. en una de esas iglesias donde usted lo llama y lo reclama. Lo que tú, Lo que tú digas, whatever you eso, declare, that's what God is going to do. That's what's going to happen. lo que tú digas, eso es lo que Dios va a hacer. And she called me up Y ella me llama un and día, she said, how's your day? me pregunta, ¿cómo está tu I día? said, I'm dead tired. Y dije, estoy muerto de cansancio. And I said that came out of my mouth. Eso salió de mi boca. And she said, I rebuke that in the name of Jesus. Y ella dijo, yo reprendo eso en el nombre de And Jesús. she started preaching at me Entonces empezó a predicarme because I said I was dead tired. porque dije que estaba muerto de cansancio. God was not going to kill me. Dios no me iba a matar. I really felt dead tired. Yo de verdad estaba muerto de I cansancio. was just being honest. Eso estaba siendo honesto. This is not that kind of church. Esta no es ese tipo de iglesia. God sees your heart, Dios ve tu corazón, not stupid words that we say. no las cosas estúpidas que decimos. But here's what happens when we say foolish things. Mira lo que sucede cuando decimos cosas tontas. The devil can't read your mind. El diablo no puede leer tu mente. But when you say something, Cuando dices algo, now he knows what you're thinking, ahora sí sabe lo que estás pensando. and he uses that against you. Y entonces utiliza eso en tu contra. That's why we have to be careful with Por the eso words. tenemos que tener cuidado con nuestras But with palabras. Jesus, you don't have to open your mouth. Pero con Jesús usted no tiene ni que abrir su boca. He knows what you're thinking. Él sabe lo que usted está pensando. And so he perceived what was going on. Entonces él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. And look what happened. Y mira lo que sucedió. And he said to them, what's easier, to say your sins are forgiven or get up and walk? ¿Qué es más fácil, dijo, decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? So then he said, just so you know that the Son of God has power on earth to forgive sins, he told the paralyzed man, get up and walk. Solo para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene poder aquí en la tierra, le dijo a ese inválido, párate y anda. Yeah, no verse. No verse. This is all Luke chapter 5. I'm just telling you the story. Le estoy diciendo la historia. How many praise God for forgiveness of sins? ¿Cuántos dan gloria a Dios por el perdón de pecados? That's the greatest miracle that God Ese es can el do in milagro our más life. grande que Dios puede hacer en sus vidas. It's greater than any healing. Es mayor que cualquier sanidad. Get up and walk. Levántate y anda. And the man got up. Y el hombre se levantó. And the Bible says that the teachers that were there were greatly amazed, Y dice que los maestros que estaban ahí estaban asombrados, but none of them were healed. pero ninguno fueron sanados. Why? ¿Por qué? Because they dishonored him in their thoughts. Porque le deshonraron en sus But pensamientos. they didn't even say a word. Ellos no dijeron ni media palabra. They got zero reward because of their dishonor. Ellos recibieron cero recompensa por su deshonra. The city of Nazareth got a partial reward La ciudad de Nazaret recibió una recompensa parcial because they gave him very little honor. porque le dieron muy poco honra. But let's look at Matthew. Well, I'll tell you the story, Matthew 8. Les voy a decir la historia en Mateo 8. Remember the Roman centurion. ¿Se recuerdan del centurión romano? He told Jesus, can you heal my servant? Él le preguntó, ¿puedes sanar a mi siervo? And Jesus said, I'm going to go to your house. Y Jesús dijo, yo voy a ir a tu casa I'm going to pray. I'm going to heal your servant. y yo voy a orar y voy a sanar a tu siervo. This guy was not Jewish. Este hombre no era judío. He was part of the enemies of the Jews Él era parte de los enemigos de los because judíos he was a Roman centurion, porque él era un centurión romano. but he understood authority. Pero él entendía autoridad. He understood honor. Él entendía honra. And he said to Jesus, I'm not worthy for you to come to my house. Y le dijo a Jesús, no soy digno que entres a mi casa. Said the Roman conqueror. Said the Roman conqueror. Dijo el centurión, The Roman conqueror. el romano. El conquistador romano Dijo el conquistador romano to the Jewish carpenter.
al judío carpintero. This guy was big. Este hombre era grande. He was a high-level military guy. Él era un militar de alto rango. And he's talking to this Jewish carpenter, Y él está hablando a un carpintero a judío, poor man from Nazareth. un hombre pobre de Nazaret. I'm not worthy for you to come to my house. Yo no soy digno de recibirte en mi casa. You see the honor that he's given Jesus? ¿Ven la honra que le está dando a Jesús? Can you see that? ¿Se dan cuenta de esto? The honor. La honra. He recognized something. Él reconoció algo. And then he tried to give Jesus a Bible study. Entonces trató de darle a Jesús un estudio He bíblico. didn't know who Jesus was, Él no sabía quién Jesús era, but he knew that he was greater than him. pero sí reconocía que era mayor que And he él. said, Jesus, I know about authority Y le dijo, Jesús, yo sé sobre autoridad, because I'm under authority. porque yo estoy bajo autoridad. And I said to this one, go, and he goes, Y yo le digo a este, ve y va, etc. etcétera. He knew about authority. Él reconocía la autoridad. And when he told that to Jesus, Y cuando le dijo eso a Jesús, Jesus was marveled, the y Bible says. Jesús estaba maravillado, dice la Biblia. And he said, I have not seen this much faith in all of Israel. Y dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. More faith in that man Más fe que ese hombre, than even in John the Baptist. que más que aún en Juan el Bautista. More than anybody in Israel. Más que todo el mundo en More Israel. than even my own mother, Mary, Más que aún mi madre María. in all of Israel. En todo Israel I have not seen this much faith. no había visto esta fe. I know John the Baptist probably knew the Bible Yo sé que Juan el Bautista se conocía la Biblia more than that Roman guy. más que ese centurión romano. Yet this Roman man had more faith than John the Baptist. Y este centurión romano tenía más fe que Juan el Bautista. And he received his full reward. Y él recibió su recompensa completa. Say, full reward. Diga recompensa completa. Full reward. Recompensa completa. His servant was healed. Su siervo fue sanado. There's a Greek woman later in Mark 7, Luego en Marcos 7 vemos una mujer griega. and she went to Jesus Ella fue a Jesús and repeated time after time, Jesus, have mercy on me, my Y- daughter. y repitió múltiples veces, Jesús, ten misericordia de mí, mi hija She's tormented. está atormentada. Jesus, have mercy on me. Jesús, ten misericordia de mí, My daughter needs help. mi hija necesita ayuda. What we will not do for our children. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros We'll hijos? go anywhere. Iríamos a cualquier We lugar. will scream. Nosotros gritamos. We will shout. Nosotros alzamos nuestra She voz. was in desperation Ella estaba desesperada because of her daughter's problem. por el problema de su hija. And she bothered Jesus so much. Y ella molestó a Jesús tanto. And finally, Jesus said this. Y Jesús finalmente le dijo esto. He said, woman, Mujer, it's not right to No es- give the children's bread to the dogs. no es justo que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Jesus was on a mission from God. Jesús estaba en una misión de Dios. And to save the world, he had to go to the Jews first. Y para salvar el mundo, él tenía que ir a los judíos primero. And he was sticking to that mission. Y él estaba concentrado en esa misión. And there's a word in Hebrew, that word is goy. Hay una palabra en hebreo, goy, It means dog. significa perro. And this is a word that Jews use today Y esa es una palabra que los judíos usan aún hoy en día. when they refer to anybody that's not Jewish. Cuando se refieren a cualquier persona que no es judía, They are a goy. son goy. And a Jew says, oh, my daughter got married. Entonces los judíos pueden decir, mi hija se casó Oy vey, but she married a goy. con un goy. You know what that means? ¿Saben lo que significa? It means dog. Significa perro. This was not a Jewish woman. Esta mujer no era judía, She was Phoenician, era de Fenicia. and she was begging Jesus. Y él estaba rogando a Jesús. And Jesus called her a dog. Y Jesús la llamó perrilla. She could have said, really, you're a hypocrite. Ella pudo haber dicho, "Pff, tú eres un hipócrita. She did not expect that from Jesus. Ella no estaba esperando eso de Jesús. You don't have any love. Tú no tienes amor. Where's the love of God? ¿Dónde está el amor de Dios? My daughter needs your help. Mi hija necesita tu And you're ayuda. calling me a dog? ¿Y tú me llamas perrilla?
How many would have been offended? ¿Cuántos se hubiesen ofendido? But here's what she said. Pero esto fue lo que ella dijo. She said, "Yes, Lord. Ella dijo, sí, Señor. But even the little dogs Aún los perrillos eat the scraps that fall from the master's table." comen de las migajas que caen de la mesa del maestro. Wow. Wow, What a heart. qué corazón. She was offended by Jesus. Ella fue ofendida por Jesús. He didn't meet her expectations. Él no cumplió con sus He called her a expectativas. dog. La llamó perrilla, But that day, pero ese día she got her full reward ella recibió su recompensa completa because she honored him porque le dio honra and she did not get offended. y ella no se ofendió. Jesus said to her, "Woman, great is your faith." Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. And at that very moment, her daughter was healed. Y en ese mismo momento su hija fue sanada. No prayer, Sin oración, no fasting, sin ayuno, because she honored Jesus. porque le dio honra a Jesús Just because of one word. por solo una palabra. Even when it looked like Jesus was not honoring her, Aun cuando parecía que Jesús no le daba honra a ella, she honored him. ella sí lo honró a él. In Matthew 10, Jesus said, "Whoever receives me, En Mateo 10 Jesús dijo, el que me recibe a mí, and he who receives me receives him who sent me. el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. He who receives a prophet, Que recibe el profeta, un profeta, un profeta, in the name of a prophet, en nombre de un profeta, will receive a prophet's reward. recibe recompensa de profeta. And he who receives a righteous man, Y aquel que recibe a un hombre justo, in the name of a righteous man, en nombre del hombre justo, shall receive a righteous man's reward. recibe recompensa de hombre justo. And whoever in the name of a disciple Y aquel que en el nombre de un discípulo gives to one of these little ones, le da a uno de estos pequeños even a cup of cold water to drink, a un vaso de agua para beber, I truly say to you, he shall not lose his reward. verdaderamente le digo, ese no perderá su recompensa. Jesus is explaining Jesús estaba the explicando levels of honor and authority. los niveles de honra y autoridad. There's 3 levels of people that we're going to encounter in our life. Hay 3 tipos de personas que vamos a encontrar en nuestras vidas And they fall into one of these 3 categories. y caen en una de estas 3 categorías. There are those who are above you in authority. Hay aquellos que están por encima de usted en autoridad. There are those who are at the same level as you are in authority. Hay aquellos que están en el mismo nivel de autoridad que And usted. there are those who are under your authority. Y hay aquellos que están bajo su autoridad. And as you receive and honor each one of these levels, Y así como usted vaya recibiendo y honrando cada uno de estos niveles, they each come with certain rewards. cada uno viene con su recompensa. T.L. Osborne, T.L. Osborne, one of the greatest evangelists in the history of the church. uno de los mayores evangelistas en la historia de la I iglesia, met him just a couple of years before he died. lo conocí unos cuantos años antes de que él muriera. They say that he brought 63 million people to Christ. Dice que él trajo 63 millones de personas a Cristo. I remember when I met him, I brought back a bunch of his books signed by him and gave them out to everybody. Recuerdo que cuando lo conocí traje muchos de sus libros firmados por él y los regalé. And he would do large crusades. Y él hacía cruzadas grandes. Now, it wasn't on television. No eran en televisión. Hundreds of blind eyes were open. Cientos de ciegos, sus ojos eran abiertos. Hundreds of crippled people were healed Cientos de inválidos eran sanados in his international ministry. en su ministerio internacional. But in America, Pero en Estados Unidos, very few miracles. muy pocos milagros. Sometimes you travel to other countries A veces usted viaja a otros and they países treat you like a king. y te tratan como un rey. They don't let you carry anything. No te dejan ni siquiera cargar nada. I've been to countries where my cell phone doesn't work. He ido a países donde mi celular no funciona And somebody gives me a cell phone. y alguien me da un celular Use this while you're in this country. y me dicen, usa esto mientras esté en este país. Call your wife and call your family. Llama a tu esposa, llama a tu familia. And I was amazed. And I would say, why do you do this? Y yo estaba sorprendido y le pregunto, ¿por qué hacen esto? And they would say, because you're the man of God, aren't you? Y porque me dicen, pues tú eres el hombre de Dios, ¿no? There's a difference between worship and honor.
Hay una diferencia entre adorar y honrar. In America, we don't understand honor. En Estados Unidos no entendemos honra, But Jesus said the way they honor you is the way they honor me. pero Jesús dijo, la manera en que te honran a ti es la manera que me honran a mí. And the way they honor me is the way they honor the Father. Y la manera en que me honran a mí es la manera que honran al Padre. And God says, I will honor them Y Dios dice, yo voy a honrarlos a when ellos they honor me. cuando ellos me honren a mí. But those who don't esteem me too much, Pero aquellos que no me tienen en alta estima, I won't esteem them very much either. tampoco les voy a tener en alta estima. And so we wonder why when we go to other countries, Entonces nos preguntamos, ¿por qué cuando vamos a otros we see países great miracles, vemos grandes and milagros? these American preachers travel. Estos pastores o predicadores americanos cuando viajan, I go to different countries. voy a diferentes países Powerful things happen. y cosas poderosas But suceden, in America, pero en Estados Unidos it's not the same no es lo mismo because of familiarity. por la familiaridad. Honor brings the favor of God. La honra trae el favor de Dios. When we wake up on Sunday morning Cuando nos levantamos los domingos en la mañana and we say, do I feel like going to church today? y nos preguntamos, ¿me siento como que quiero ir a la iglesia hoy? No. No, This is the Lord's day. este es el día del Señor. We will honor God together with our family. Vamos a honrar a Dios con nuestras familias. When we wake up Cuando nos and despertamos come to church, y venimos a la casa de Dios and then they take up an offering, y piden la ofrenda and we say, does the church really need my money? y nos preguntamos, ¿la iglesia necesita mi dinero? And that thought is in our mind. Ese pensamiento está en nuestra Or mente. maybe we say, well, I've got too many other things I need my money for. O pensamos, yo tengo tantas cosas que necesito ese dinero. No, we honor God with No. our giving. Nosotros honramos a Dios con nuestras He is ofrendas. the one who has blessed us. Él es aquel que nos ha bendecido. He's the one that gave us strength to make money. Él fue el que nos dio la fuerza para hacer And dinero. that's one big reason Y esa es una gran razón why so many people struggle with their finances. por qué muchas personas están teniendo problemas con sus finanzas. Because we're not honoring God with our money. Porque no honramos a Dios con nuestro dinero. Or we say, we like it when Pastor Raul preaches. Y decimos, nos gusta cuando el pastor Raúl predica. And if he's not going to be there on Sunday, I'm not going to go. Ay, si él no va a estar ahí el domingo, mejor no voy. Or maybe you say, I prefer when Pastor Ajo preaches. O tal vez usted dice, yo prefiero cuando predica el pastor He's Ajo. the second best preacher in Miami. Él es el segundo mejor pastor de But Miami. he's my favorite preacher. Pero él es mi favorito. No. No. We honor all the men and women of God who stand here and preach the word of God. Le damos honra a todos los hombres de Dios que se paran aquí y predican la palabra de Dios. We come with a heart ready to receive, Nosotros venimos con un corazón listos para recibir, ready to be healed. listos para ser sanados. We honor our Sunday school teachers. Le damos honra a los maestros de escuela We dominical. honor the music ministry También le damos honra al ministerio de música and everybody who was called to serve God in this place. y a todo el que fue llamado a servir a Dios en este lugar. And we come to church to serve Venimos a la iglesia a servir and to honor those who are serving y a darle honra a los que están because sirviendo, we want to receive our full reward. porque queremos recibir nuestra recompensa completa. And it has nothing to do with the person standing here preaching. Y no tiene nada que ver con la persona parada aquí predicando. And I want to close with one last example. Quiero cerrar con un último ejemplo. How many have heard of Hannah ¿Cuántos han oído de Ana and Panina? y Panina? Two women in the Bible. Dos mujeres en la Biblia. One, Panina, was having a lot of children, Panina estaba teniendo muchos hijos, one after another, uno detrás del otro, like Karen, como Karen, one after another, uno detrás del otro, 7 in a row. 7 en fila. But back then, that's how you showed your husband that you loved him. En ese tiempo era una forma de mostrarle a tu esposo que lo amabas. But Panina had a bad attitude. Pero Panina tenía una mala actitud. She was showing off Ella se la estaba luciendo because she had more children than Hannah. Hannah had no children, porque tenía más hijos que Ana. Ya Ana no tenía hijos had the same husband. y tenían el mismo marido. Don't ask me. That's how they did it back then. No me pregunten, así era que lo hacían antes. One husband, 2 wives.
un esposo, dos esposas. He's going to get a big trophy in heaven. Él va a tener un gran trofeo en el cielo. But Penina had a bad attitude. Pero Vanina tenía una mala She actitud. will tell Hannah, I love him more than you do. Ella le decía a Ana, yo lo amo más que tú. Where are your babies? ¿Dónde están tus bebés? Hannah felt terrible. Y Ana se sentía mal Nothing would happen y nada pasaba, year after year. año tras año. And she said, I'm going to go to church. Y dijo, voy a ir a la That iglesia. was a good response. Esa fue una buena respuesta. When you feel bad, Cuando te sientes mal, go to church. ve a la iglesia. When you need a miracle, Cuando necesitas un milagro, don't think of the doctor first, go to church first. no piense primero en el doctor, primero ve a la We heard iglesia. a miracle about a supernatural healing this morning. Oímos un testimonio sobre un milagro sobrenatural esta mañana. The doctors went to operate, they couldn't find the problem. Los doctores fueron a operar y no encontraron el problema. A man named Eli was the head priest, the head pastor. Elí era el sacerdote principal, el sumo sacerdote. And the church was not open that day. Y la iglesia no estaba abierta ese día. There was no service. No había There servicio, was no people. no había gente. She went by herself Ella fue sola. and she was praying in the spirit. Ella estaba orando en el espíritu. She was broken. Ella estaba rota. Paul said, I pray with my mind, Pablo dijo, yo oro con mi mente, but I also pray in the spirit. pero también oro en el espíritu. When I pray in my mind, Cuando oro con mi mente, I understand what I'm saying. entiendo lo que estoy But diciendo, when I pray in the spirit, pero cuando oro en el espíritu, it's so deep. es tan profundo, It's from such a painful place es de un lugar tan doloroso in my soul en mi alma, that is my spirit speaking out que es mi espíritu in hablando groanings and things that I don't understand. en cosas dolorosas que yo no entiendo. And I'm praying in my spirit, Y yo oro en mi in espíritu, that language that God gave me. en ese lenguaje que Dios me dio. And Hannah was there praying in the spirit. Y Ana estaba ahí orando en el And espíritu. the priest walks in Y el sacerdote entra and sees her. y la ve. He said, woman, Y le dice, mujer, are you drunk? ¿estás borracha? Go home. Vete a tu casa. He said that to her. Le dijo eso a ella. Imagine you're in church Imagínense, usted está en la iglesia praying in the spirit orando en el espíritu and the pastor thinks that you're drunk. y el pastor cree que usted está borracho. What kind of a church was that? ¿Qué clase de iglesia era esa? What kind of a pastor is this? ¿Qué clase de pastor era ese? I'm leaving this church. Me voy de esta iglesia. I need another church. Necesito otra I need iglesia. a spiritual pastor. Necesito un pastor One who espiritual. meets my expectations. Uno que cumpla con mis expectativas. Pastor doesn't know what he's talking Este about. pastor no sabe ni lo que está He doesn't hablando. know that I'm in the spirit, Él no entiende que yo estoy en el espíritu, praying to God. orándole a Dios. That's what people in Miami would have said. Esas son las cosas que gente en Miami hubiesen dicho, They would have gotten offended. se hubiesen ofendido. But instead, the Bible says that Hannah just looked at this pastor. Pero la Biblia dice que Ana solamente miró a este pastor. He had just insulted her. Ella la acababa de insultar And she said, no, my Lord, y dijo, no, mi Señor, I'm just pouring my heart out to God. yo solo estoy derramando mi corazón a Dios. How many thank God she was not from Miami? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que ella no era de Miami? The Bible would have been a bestseller. La Biblia hubiese sido el libro de mayor venta. It would have been on Instagram. Estuviera en Somebody Instagram. would have videotaped it. Alguien lo hubiese filmado. Look what this lady told her pastor. Miren lo que esta mujer le dijo a su pastor. Expletives, expletives, expletives. Cosas que no se pueden decir. All kinds of offense Todo tipo de ofensa. because she was hurt by her pastor. Porque ella fue ofendida por su pastor. But the only thing she said, Pero lo único que ella dijo, no, I'm not drunk. le dijo, no, no estoy borracha. I'm just pouring my heart out before God. Solamente estoy derramando mi corazón delante de Dios. And the pastor looked at her. Y el pastor la miró. This carnal pastor, Este pastor carnal, this unspiritual man, este hombre poco espiritual, this man with no discernment, este hombre sin this discernimiento, man who should have known better, este hombre que debió saber mejor, he looked at her la miró and he said, woman, y le dijo, mujer, go your own way. ve por tu camino May the God of Israel grant your petition. y que el Dios de Israel te dé tu petición. Within 1 year, En un año, she comes back to church with baby Samuel in her vino arms. con el bebé Samuel en sus brazos. And that child grew up and became the prophet.
Y ese niño creció y se convirtió en el profeta and brought revival to the whole nation. y trajo avivamiento a toda la nación. If she would have just got offended and left, Si ella se hubiese ofendido y se hubiese ido, she never would have had that baby. nunca hubiese tenido ese bebé. And she would have said, well, God doesn't want to bless me. Entonces hubiese dicho, Dios no me quiere bendecir. But she got the answer to her prayer. Pero ella recibió la respuesta a su oración. Say with me, full reward. Diga conmigo, recompensa completa. She got her full reward Ella recibió su recompensa completa. because she honored a man that was not worthy of honor, Porque ella honró a un hombre que no era digno de honra. an insensitive man, Un hombre insensitivo. an offensive man. Un hombre ofensivo. Yet she responded with honor. Pero ella respondió con honra. But in Miami, Pero en Miami, we only honor those who honor us. nosotros solamente honramos a aquellos que nos honran a We nosotros. only honor those who treat us the way that we want to get treated. Solo honramos a aquellos que nos tratan de la manera que nosotros queremos que nos traten. And that's why Y eso es porque we don't see very much of God's favor. la razón por la que no vemos el favor de Dios. Honor will give you what offense will rob from you. La honra te va a dar aquello que la ofensa te lo roba. We're going to pray now, Vamos a orar ahora. but I just want to close with this phrase. Quiero cerrar con esta frase. Honor is not about who deserves it. La honra no es acerca de quién se lo merece, It's about what you want from God. es acerca de lo que tú quieres de And Dios. we want his favor. Y nosotros queremos su favor. Every eye closed, every head bowed. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, It's just you and God. solo tú y Dios. And I want you to ask yourself, Yo quiero que usted se pregunte, where have I dishonored? ¿dónde yo he deshonrado? Where have I become familiar? ¿Dónde me he vuelto familiar? Where or when have I withheld honor? ¿A dónde o cuándo me he quedado con la honra? This is a moment of repentance. Esto es un momento de arrepentimiento. God is restoring honor. Dios está restaurando la God is honra. realigning people Dios está realineando la gente because he wants his favor upon your life. porque Él quiere su favor en tu vida. Pray this prayer with me. Hagan esta oración conmigo. Say, Lord, restore honor in my heart. Señor, restaura la honra en mi corazón. Teach me to value what you value. Enséñame a darle valor a lo que tú le das valor. Let my life attract your favor. Deja que mi vida atraiga tu favor. Let my honor release your power. Deja que mi honra desate tu poder. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. 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 Give God a clap offering today. Démosles un aplauso al Señor.